A veces creemos que todo fue una simple coincidencia, que lo que pasó, pasó sin razón, que fue suerte, que fue mala suerte. Pero hay algo que la mayoría no se atreve a decir en voz alta. Nada fue casualidad. No fue casualidad que llegaras tarde ese día, ni que justo se cancelara esa reunión. No fue casualidad que esa persona se fuera de tu vida sin explicaciones, ni que alguien apareciera justo cuando estabas por rendirte. Tú puedes llamarlo coincidencia, destino, energía, universo, Dios. Pero lo cierto es que hubo momentos clave en tu vida que cambiaron todo y lo hicieron en silencio, sin pedir permiso, sin avisar. Y si miras hacia atrás, lo sabes. Piensa por un segundo. ¿Qué habría pasado si esa persona no te rompía el corazón? ¿Qué habría pasado si aceptabas ese trabajo? ¿Si tomabas ese vuelo? Tal vez hoy tu vida sería completamente distinta, pero no sería la vida que necesitas. Sería solo la vida que tu mente deseaba, no la que tu alma vino a vivir. ¿Y si cada error fue un giro perfecto hacia lo que verdaderamente era para ti? ¿Y si cada pérdida fue una reconfiguración para algo más grande? Tal vez las respuestas no te lleguen de inmediato. Tal vez el universo no siempre hable con palabras, pero habla. A veces lo hace a través de una canción que suena justo cuando la necesitas. O un cartel en la calle que te dice exactamente lo que tu corazón no quería admitir. Lo hace en sueños, en silencios, en repeticiones que parecen absurdas. Lo hace cuando ya no crees en nada. Y justo ahí aparece algo que te sacude el alma. Esto no va de magia barata, ni de pensar positivo para atraer cosas. Esto va de estar tan presente, tan conectado contigo mismo, que empiezas a escuchar la conversación secreta que hay entre tu alma y la vida. Hay cosas que no entendiste cuando ocurrieron y que hoy agradeces. Y hay cosas que hoy te duelen, pero que un día también vas a agradecer, porque el universo no está en tu contra, solo que a veces te rompe para que te encuentres. A veces te cierra puertas para empujarte hacia otras que jamás habrías abierto por ti mismo. Y sé que duele, sé que cansa, sé que hay momentos donde parece que nada tiene sentido. Pero incluso en el caos hay un patrón. Incluso en tu sombra hay una llamada. No estás aquí por error, ni viendo esto por accidente. Algo te trajo hasta acá, y lo sabes. Estás empezando a recordar algo que tu alma ya sabía, que fuiste guiado, protegido, redirigido, salvado, más veces de las que puedes contar. No fue casualidad que esa persona se cruzara en tu camino, ni que aquella frase te estremeciera, ni que justo ahora estés al borde de un cambio. Algo se está moviendo, y ya no podés ignorarlo. No estás roto, estás despertando, no perdiste el rumbo. Te están alineando, y sí, te han dolido cosas que no entendés, pero también te han pasado cosas tan precisas, tan perfectas, tan imposibles de explicar, que lo sabes. Nada fue casualidad. No estás solo, no estás a la deriva, no estás perdido. Estás justo donde necesitas estar para ver lo que nunca antes habías podido ver, y lo que viene ahora es decisión tuya. Porque cuando te abrís, cuando bajas la guardia, cuando dejas de forzar lo que no fluye, las señales aparecen, la vida te responde y empieza a revelarte por qué todo, absolutamente todo, tenía que pasar como pasó. Hoy no te invito a entender, te invito a confiar. No te pido que expliques, te pido que sientas, que abraces el misterio y que te permitas ver tu historia desde un lugar más alto. Porque tu historia no fue un error, fue un mapa. Cada dolor, una coordenada. Cada pérdida, una brújula. Cada sincronía, una pista. Todo está conectado. Y si todo esto es verdad, si nada fue casualidad, entonces cada persona que te hirió
también tenía un propósito. Y cada decisión que tomaste, incluso las que te avergüenzan, también eran parte del camino. No porque estuvieras destinado a sufrir, sino porque había algo que necesitabas recordar. Algo que solo el dolor podía mostrarte. Una parte de ti que no habría despertado si todo hubiera sido fácil. No naciste para caminar dormido, naciste para despertar. Y a veces, despertar duele. Duele cuando se cae la máscara, cuando ya no puedes seguir mintiéndote, cuando te das cuenta de que esa vida que estabas construyendo no era tuya, era la que esperaban de ti, la que la sociedad premia, la que tus miedos te permitieron vivir. Pero ahora estás acá y algo dentro de ti está empezando a arder. Tal vez sea la necesidad de sentir de verdad, de dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito, de elegir lo que realmente querés, no lo que te enseñaron a desear. Y eso también no es casualidad, porque a veces no elegimos cambiar. A veces la vida nos empuja, nos arrastra, nos rompe, hasta que no nos queda más opción que ser nosotros mismos. Y eso es libertad. Dolorosa, sí, pero real. ¿Sabes qué más no fue casualidad? Esa pregunta que te hiciste en la madrugada. Ese presentimiento que no supiste explicar. Ese sueño que se sintió más real que la realidad. El universo tiene formas extrañas de hablarnos, y nosotros tenemos formas aún más extrañas de ignorarlo. ¿Y si tu alma ya te habló miles de veces, pero no la escuchaste? La escuchás en la piel, en el cuerpo que se enferma cuando no vivís tu verdad, en el cansancio que no se cura durmiendo, en las lágrimas que no entendés, en esa nostalgia sin causa, que en realidad es tu alma diciéndote, este no es el camino. Y cuando sí es el camino, lo sentís distinto. Todo fluye. Las puertas se abren, las personas correctas aparecen, tu energía cambia. No porque todo sea perfecto, sino porque todo tiene sentido, porque tu vida empieza a resonar con quien realmente sos, y esa es una señal que no podés ignorar. Tal vez te enseñaron que la vida es lucha, esfuerzo, sacrificio constante, pero eso no es vivir, eso es resistirse a vivir. Vivir es conexión. Vivir es decirle que sí a lo que te llama el alma. Es tener el coraje de cerrar ciclos. Es dejar ir a quien ya no vibra contigo, aunque duela. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que cuando comenzás a vivir en alineación, las sincronicidades se multiplican. Los accidentes ya no parecen accidentes. Los encuentros ya no parecen casuales. Te volvés magnético, tu frecuencia cambia y todo a tu alrededor también. Entonces entendés que todo lo que pedías estaba esperando que vos también cambiaras. Y ahí empieza la magia. No porque la vida sea fácil, sino porque ahora sabes que cada paso tiene propósito, cada piedra tiene lección, cada persona tiene mensaje. Y vos también, porque quizás justo ahora, este video, esta historia, este momento, es el mensaje que necesitabas para reconectar con vos mismo. O quizás fuiste traído acá, porque ya estás listo para recordar quién sos. No tu nombre, no tu historia, sino esa chispa silenciosa que existe detrás de todo eso. Ese fuego que nunca se apagó, que sobrevivió a todo, que sigue ahí, esperando que lo mires, esperando que lo reconozcas, esperando que digas, estoy listo. Y si lo estás, todo va a empezar a cambiar. Tal vez no de golpe, pero sí de verdad, porque una vez que ves, no podés volver a no ver. Y si algo dentro tuyo se movió mientras escuchabas esto, es porque ya empezó. No corras, no lo niegues, no te tapes con excusas. Este es tu momento, tu regreso, tu renacer. Y lo sabes, nada fue casualidad, nunca lo fue. Todo fue un tejido perfecto, que tejiste con tus decisiones, tus intuiciones, tus dolores. Y también
con tu silencio. Ahora es tiempo de escucharte, de responderte y de vivir como si cada paso fuera sagrado, porque lo es. Y si pudieras volver atrás, volver a ese momento en que te quebraste, ¿lo cambiarías? Tal vez pensarías que sí, pero si miras bien, ese fue el momento en que nació otra versión de ti, una más fuerte, más consciente, más real. No lo sabías en ese instante, claro. Pensabas que te estabas rompiendo, pero en realidad te estabas abriendo. Y no hay despertar sin ruptura. No hay verdad sin desprenderse de la mentira. ¿Cuántas veces creíste que algo te destruía y terminó mostrándote el verdadero poder que tenías? Esa fuerza no viene de evitar el dolor, viene de atravesarlo, de mirarlo, de abrazarlo hasta que te devuelva las partes de ti que olvidaste. Porque el alma no se debilita con las heridas, se fortalece, se pule, se purifica. Y esa purificación también tiene su propio lenguaje. Un lenguaje que no se habla con la boca, sino con la intuición. Un lenguaje que el universo usa para susurrarte al oído cuando ya no podés más. Tal vez no lo escuchás porque estás rodeado de ruido, porque vivís hacia afuera, porque estás más atento a las expectativas que a las emociones. Pero si haces silencio, si parás un segundo y respirás, vas a empezar a notar las señales, porque las señales siempre estuvieron ahí, esperando que las veas, esperando que estés listo. Y ahora lo estás. Lo sé, lo sabes. Tal vez no entiendas todo, pero sentís que algo dentro tuyo está despertando. Algo que no necesita pruebas, solo necesita espacio. Espacio para volver a vos, a lo que te mueve, a lo que te enciende, a lo que te sana. ¿Y sabes qué pasa cuando empezás a vivir desde ese lugar? Que las coincidencias se vuelven inevitables. Las casualidades dejan de parecerlo. Y la vida se vuelve un espejo exacto de tu vibración. Empiezan a llegarte personas que antes no veías, oportunidades que antes no aparecían, ideas que antes no te visitaban. No porque antes no estuvieran, sino porque vos no estabas en frecuencia para recibirlas. El universo no responde a lo que pedís con la boca, responde a lo que vibrás con el alma. Y esa es la gran verdad que nadie te enseñó, que tu vida no la dirige el azar, la dirige tu energía, tu estado interno, crea tu realidad externa. Y cuando empezás a vivir con conciencia, con intención, con verdad, todo cambia. De repente, los finales ya no se sienten como fracasos, se sienten como limpiezas, como liberaciones, como expansiones que estaban esperando tu permiso. Porque sí, hay cosas que no van a volver, y está bien. No todas las personas están destinadas a acompañarte para siempre. Algunas solo llegan para un capítulo, para enseñarte algo, para ayudarte a cerrar una herida o abrir una nueva pregunta. Y cuando terminan su función, se van. No como castigo, sino como parte del ciclo. Porque todo en esta vida es cíclico. El amor, la fe, la tristeza, el aprendizaje y resistirte al final de un ciclo. Es como negarte a que el invierno pase para que llegue la primavera. El alma también necesita estaciones y vos también necesitas soltar algunas hojas para florecer de nuevo. No es pérdida, es transformación. Y eso que llamaste fracaso, tal vez fue solo el comienzo de tu versión más honesta. Esa que no busca aprobación, esa que no se conforma, esa que se atreve a ser. Porque lo que sos de verdad no necesita disfraz, solo necesita coraje. Y cuando vivís con coraje, todo se alinea, tu energía se vuelve un imán y las sincronicidades se convierten en tu idioma cotidiano. Y sí, habrá días en que lo dudes todo, incluso este mensaje, incluso a vos mismo. Y está bien. Pero en esos días, solo recuerda esto. Nada fue casualidad.
Estás exactamente donde tenés que estar, con todo lo que fuiste, con todo lo que aún no sabes que sos. Este momento es un punto de retorno, un antes y un después, porque ahora ya sabes, y lo que se sabe no se puede desaber. Tu conciencia se expandió, tu alma habló, y vos escuchaste. Ahora elegí, ¿volvés a dormir o empezás a vivir despierto? Y si este mensaje te llegó al corazón, no lo dejes ir. Honralo, actúa desde él, compartilo. Tal vez alguien más está esperando escuchar esto para no rendirse. Quizás sos vos quien hoy tiene el poder de salvar a otros sin saberlo. Con una palabra, con un comentario, con tu historia. Así que contanos, ¿qué parte de tu historia te hizo entender que nada fue casualidad? Deja tu testimonio abajo. No estás solo, estamos todos conectados. Y si querés seguir despertando, suscríbete. Porque esto recién empieza. Estamos creando algo más que un canal. Estamos creando una comunidad consciente. Un refugio para almas que sienten que hay algo más. Continuemos. ¿Alguna vez te preguntaste cuántas veces el universo te perdonó sin que lo supieras? Te perdonó cuando ibas directo al abismo y te empujó suavemente hacia otro camino. Te perdonó cuando te alejaste de tu propósito y te volvió a traer. Te perdonó cuando te trataste mal, cuando pensaste que no valías, cuando te hablaste peor de lo que le hablarías a un extraño. El universo no te juzga, solo espera que vuelvas, una y otra vez, como un hogar que nunca cierra la puerta. Y si estás acá, es porque de alguna manera ya volviste. Aunque estés cansado, aunque estés roto, aunque sientas que no sabes por dónde empezar, no importa, ya empezaste. Porque estar presente en este instante, sintiendo lo que sentís, es el primer paso. Y ese paso puede cambiarlo todo. Porque a veces no necesitamos respuestas, solo necesitamos una pausa, un suspiro profundo, una lágrima honesta, una conversación sincera con uno mismo. Tal vez eso sea lo que viniste a hacer hoy. No entender con la mente, sino recordar con el alma. Recordar que no estás aquí por azar, que tu presencia es parte de algo inmenso, de un plan que no se ve, pero que se siente. Y cuando lo sentís, cuando lo percibís con el cuerpo entero, todo cambia. La forma en la que ves tus heridas, la forma en la que abrazás tu pasado, la forma en la que empezás a mirar hacia adelante, con amor, no con miedo, porque lo contrario del miedo no es la valentía, es el amor hacia vos mismo, el amor hacia tu historia, el amor hacia todo lo que no entendiste, y sin embargo, sobreviviste. ¿Podés ver la belleza en eso? ¿Podés darte cuenta de la fuerza que hay en seguir adelante cuando no tenías razones, solo fe? Eso también fue guía. Eso también fue sincronicidad. Eso también fue parte de todo lo que ahora sos. Y ahora que sabes que nada fue casualidad, podés empezar a perdonar. Perdonarte por haberte abandonado, por haberte callado, por haberte hecho chiquito para encajar. Perdonar a quien no supo amarte como necesitabas, porque quizá no podía, quizá no sabía cómo, quizá solo fue un personaje más en el teatro sagrado de tu despertar. Y no, esto no es justificar lo que dolió, es liberarte del peso de seguir cargándolo, es permitir que tu alma respire y empiece a crear desde la libertad, no desde la herida. Porque cuando sanás, no solo sanás vos, sanás tu linaje, sanás tus relaciones, sanás tu futuro. Tu alma es como un río que corre por muchas generaciones, y cuando elegís sanar, limpiás ese río para todos los que vienen detrás. Eso tampoco es casualidad. El hecho de que vos seas el primero en tu familia en cuestionarse, en buscarse, en romper patrones, en decir, esto se detiene conmigo. Eso también es sagrado
y también es parte de tu propósito. Tu alma no vino solo a sobrevivir, vino a expandirse, a elevarse, a despertar a otros con tu verdad. Por eso estás acá, y por eso todo lo que pasó valió la pena. Tal vez no lo veas todavía, pero un día, cuando mires atrás, vas a entender que ese momento que querías evitar fue el que te llevó directo hacia vos mismo. Y entonces vas a decirlo con el corazón lleno. Gracias. Gracias por todo, porque nada fue casualidad. Ahora solo queda una cosa por hacer: caminar distinto, con más conciencia, con más suavidad, con más intención. No tenés que tener todo claro. Solo tenés que estar dispuesto a no vivir más en automático. A preguntarte, ¿qué quiero crear con esta vida que se me dio? Porque esta no es una vida cualquiera, es tu vida y es única. Y el hecho de que estés aquí, ahora, respirando, sintiendo, reflexionando, es el milagro más grande de todos. Honralo, honrate. Viví como si cada paso tuviera un eco en la eternidad, porque lo tiene. Viví como si alguien más estuviera esperando tu transformación para despertar también, porque es así. Somos eslabones de un gran despertar, y tu verdad importa más de lo que crees. Así que si estás listo, cerra los ojos por un momento, respira profundo y repetí internamente: nada fue casualidad, todo me trajo hasta aquí, y ahora elijo vivir con propósito. Nada, absolutamente nada, fue casualidad. No todo necesita entenderse para ser sagrado, solo necesita ser honrado, y hoy lo estás haciendo. Hoy, en este instante exacto, hay algo en el universo que se está acomodando a tu favor, porque acabas de alinearte, acabas de decirle a la vida: estoy listo, listo para ver, listo para confiar, listo para soltar, listo para vivir con los ojos del alma. Y eso es el verdadero milagro, porque no hay mayor acto de fe que vivir desde el corazón. No hay mayor revolución que elegir la verdad, y no hay mayor señal que la que te trajo hasta aquí. Este no fue un video, fue una señal, un reencuentro, una ceremonia. Y ahora elegí qué vas a hacer con eso. Podés apagar esto y seguir como si nada, o podés decidir que este es el momento donde todo cambia, no para volverte alguien distinto, sino para, por fin, permitirte ser vos mismo. Así que, antes de cerrar, te invito a hacer algo muy simple. Poné una mano en tu corazón, cerrá los ojos y repetí conmigo, muy dentro, muy profundo: nada fue casualidad, todo me trajo hasta aquí, y ahora elijo vivir despierto. Gracias por llegar hasta el final, gracias por no rendirte, gracias por escuchar a tu alma. Si sentiste algo real en este encuentro, no lo guardes. Deja que esta vibración siga expandiéndose. Compartí este mensaje, no por ego, sino por amor, porque alguien en este momento también lo necesita. Y si querés seguir recordando, sanando, despertando, acá estamos. Este no es el final, es apenas el comienzo. Nada fue casualidad y nunca lo será.